Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Dentro del curso de analista de comercio exterior, nos encontramos ya desarrollando la parte casuística, específicamente en el caso número 17. Los que nos siguen en la conferencia, vamos incrementando los diferentes casos guiados de esa secuencia temática de todo el tema de la malla, por decir temática, en el que ustedes pueden y tienen acceso a los diferentes cursos que CAMEX ofrece a ustedes. Y dentro del curso de analista de comercio exterior, pues estamos ahora vamos a trabajar un caso referido al tema de los embarques feeders. Que son embarques justamente que no han sido muy popularizados, que no están siendo muy popularizados, pero que nosotros tenemos que tenerlos en cuenta, que todo analista de comercio exterior debe tener en cuenta para que pueda manejarlo adecuadamente. A veces los conceptos no los tenemos muy claros, a veces no sabemos de qué es lo que estamos hablando, pero los embarques FIER son muy importantes tanto para las exportaciones como para las importaciones en comercio exterior, porque está muy ligado al tema de los tiempos que debemos manejar, está muy ligado a los formatos de frecuencialidad de salidas, sobre todo cuando hablamos de puertos que no son, digamos, considerados puertos hub o puertos principales, sino son puertos más pequeños o tienen distancias, digamos, regulares entre un puerto principal y un puerto feeder, que es un puerto más pequeño. Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Y el caso que vamos a resolver, el caso número 17, va a estar ligado porque vamos a dividirlo en dos. O sea, un caso que tenga dos aristas. Vamos a irnos por el lado de las exportaciones y vamos a irnos por el lado de las importaciones también. Y es importante que ambos los conozcamos. Un analista de comercio exterior, justamente por ser analista de comercio exterior, es que tiene que conocer ambas partes, justamente ambas directrices, para que pueda primero salir a cotizar en cara a un cliente en el extranjero cuando hablamos de exportaciones, o manejar un poco el tema de qué Incoterm le conviene más, qué tiempo se va a demorar, cómo va a afectar esto su factor de nacionalización cuando hablamos del caso de importaciones. ¿Okay? Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia para poder desarrollar el caso rápidamente, porque siempre el tiempo se nos queda corto. Ustedes saben que comenzamos a discernir mucho acerca de cómo está pauteado todo este tema de comercio exterior. Y siempre en el transcurso salen algunos tips, sale alguna información que nos permite también a nosotros tomar ciertas decisiones. Por ende, es muy importante que empecemos con la parte teórica de manera rápida hasta aterrizarlo a la parte conceptual, que básicamente es donde nosotros nos enfocamos, a la parte casuística, en donde queremos enfocarnos el día de hoy en la justamente conferencia del día de hoy. A ver, vamos a empezar. ¿Qué cosa es un embarque feeder? Porque la palabra feeder la vamos a escuchar durante toda la conferencia, el webinar del día de hoy. Y la palabra feeder viene del término feed, que es alimentar, es un término en inglés, y vamos a escucharlo no solamente por el tema de puerto feeder, sino embarque feeder, sino naves feeders. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar esta palabra y la vamos a trabajar para que también ustedes comiencen a familiarizarse con este término que es importante, y el momento que de una u otra manera tengamos que presentar algún informe, dar un tipo de exposición, o en el caso de importaciones, cuando comenzamos a revisar puertos de embarque, sepamos que es un puerto feeder, que no es un puerto principal, por ende hay que asegurar ahí y manejar muy bien el tema de los lead times logísticos, sobre todo en el tema de los abastecimientos. Ahora que veamos el caso de importaciones, les voy a contar unos tips importantes que tenemos con respecto a aceptar o no un embarque feeder y cómo estar directamente relacionado justamente con las decisiones que vamos a tomar, o cómo puede afectar la logística de importaciones. En el caso de exportaciones no es tan complicado porque nosotros salimos a
a plantear las posibilidades y frecuencialidades de salidas según el puerto de origen, digamos, no sé, en el norte o en el sur del país, dejemos el Callao como puerto principal de lado, y cuando salimos a negociar con un posible cliente en el exterior para exportaciones, siempre tenemos que manejar el tema de los tiempos para salir y salir a dar ciertas alternativas, y esas ciertas alternativas van a permitir a nuestros clientes justamente tomar ciertas decisiones. Muy bien. A ver, vamos a empezar ahora y vamos a comenzar a definir lo que es un embarque feeder. Cuando conectas dos o más puertos para distribuir o para consolidar la carga, que generalmente son contenedores, o sea, conectamos puerto A con puerto B porque tengo que abastecer el puerto A desde el puerto B, o necesito consolidar mercadería del puerto A al puerto B. En ambos casos, que normalmente hablamos de contenedores, ¿ok? Que puede ser procedente de algún puerto o destinado a otro puerto, un buque de navegación de altura, digamos, con mayor capacidad, situado en un puerto hub o en un puerto base. A ver, ¿qué es lo que pasa? Como la palabra y el término claramente lo estipula, si hacemos la traducción literal al inglés, la parte de feed, que es alimentar, está ligado a justamente distribuir o consolidar mercadería de puertos pequeños hacia un puerto más grande, debido a que ese puerto principal o este puerto hub tiene naves o tiene barcos con mayor capacidad. No es lo mismo manejar una nave, un barco, un vessel que pueda cargar 400, 500 contenedores contra una nave que pueda cargar 15.000 contenedores. Por ende, esas naves principales, esas naves hub, que tienen una capacidad mayor, no pueden entrar o no tienen la capacidad logística para poder entrar en puertos más pequeños. Por ende, nace justamente esta metodología, nace esta alternativa de trasladar naves más pequeñas hacia puertos, de puertos pequeños hacia puertos principales, hacia naves principales denominadas hub, como es en el caso de los puertos hub o de los puertos base, en el que la afluencia y el ingreso de portacontenedores, de naves con mayores capacidades, está permitido. Por ejemplo, ahí vamos a entrar a contar un poco de historia de la parte de Callao. Más o menos ya hace 12 años, un poco más o un poco menos tal vez, se concesionaban los puertos, tanto el muelle norte como el muelle sur del Callao. El muelle sur, dirigido por DP World, Dubai Port World, concesionado de, de capital de Dubái, y por el muelle norte tenemos a APL Terminal de capital danés, que también fue, concesionado. Ambos puertos o ambos muelles del puerto del Callao, muelle norte y muelle sur, al ser concesionados, justamente el Estado es el que pierde el control y la administración, que anteriormente se manejaba básicamente el Estado, denominado ENAPU, que era la empresa nacional de puertos. Entonces, al ser concesionados estos puertos lo que comienzan a hacer es justamente inversión para poder recepcionar naves con mayor capacidad. Porque si no hay inversión para poder mejorar la infraestructura logística, por ende no pueden ingresar naves con mayor capacidad. Por ende, se nos hace muy difícil el tema de reducir costos de importación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hacía antes? Al estar manejado por ENAPU, por la empresa portuaria nacional, y no haber una inversión en el puerto en sí para poder acceder y poder recibir naves con mayor capacidad, las naves hub o las naves con mayor capacidad iban directamente hasta puertos principales cercanos, digamos San Antonio, en Chile. Y de Puerto de San Antonio de Chile tomaban naves mucho más pequeñas que llegaban al Callao. Naves pequeñas que en ese momento sí podíamos manejar, sí podíamos recibir, porque el recalado o la profundidad del mar lo permitía, más no permitía manejar naves con mayor capacidad. Muy bien, una de las funciones o uno de los objetivos principales en el caso de cuando se concesionó el puerto, ambos muelles, bueno, el muelle norte, que es APM Terminal, es un muelle multipropósito, como ya lo sabemos, ese muelle multipropósito
no solamente maneja contenedores, sino también carga a granel, carga líquida, gases, en fin. Y el muelle sur sí es un muelle netamente de contenedores. Ambos eh, invirtieron, mejoraron parte logística, mejoraron parte portuaria, lo que permitió que el Perú hace ya un poco más de 10 años comenzara a recepcionar o a recibir naves con mayores volúmenes. ¿Okay? Esas naves con mayores volúmenes me refiero básicamente a manejar 9.000, 8.000 TEUs, ¿no? Por nave. De hecho, la nave hasta el momento con mayor capacidad ha sido una nave de la naviera MSC, si no me equivoco, con un total de 9.100 TEUs como capacidad, ¿no? Lo mayor que hemos recibido en el puerto del Callao. ¿Por qué hablamos de TEUs y no hablamos de contenedores? ¿Por qué medimos la capacidad de una nave en base a TEUs y no medimos la capacidad de una nave en base a contenedores? Es una pregunta importante. Si ustedes revisan justamente los textos o revisan el material dentro del curso de Analista de Comercio Exterior o digamos del curso Mega de Comercio Exterior, al cual ustedes tienen acceso, digamos algo importante que sucede. Y esto importante que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos que medir en base a TEUs y no medir en base a contenedores, básicamente por lo siguiente. Un contenedor, un TEU, que es las abreviaturas en inglés de 20 feet unit equivalent o equipment, es un contenedor de 20. Por ende, un contenedor de 20 equivale a un TEU, por consiguiente, un contenedor de 40 tiene 2 TEUs. Si nosotros medimos la capacidad de una nave por contenedores, no supiéramos si estamos hablando de contenedores de 40 o contenedores de 20. Por esa razón, nosotros hablamos de TEUs. Independientemente si el contenedor es de 20, independientemente si el contenedor es de 40, al mencionar la palabra TEUs, estamos indicando la capacidad que puede tener una nave. Así medimos la capacidad de una nave. ¿Bien? Entonces, con esta inversión que tuvimos en los últimos años, en los últimos 10 años, esta concesión del puerto del Callao, tanto Muelle Norte y Muelle Sur, permitió que comenzaran a ingresar naves con mayor capacidad. Creo que en algún momento determinado celebramos una nave con 7.000 TEUs y la última, como le mencionaba, 9.100 TEUs, y es posible que podamos también acceder a naves con mayor capacidad, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos claro, porque para que ustedes puedan entender el caso, hay que identificar que el puerto del Callao ya es considerado un puerto hub, ya es considerado un puerto en el que recibe naves con mayores capacidades que finalmente permiten traer mayor cantidad de contenedores, por ende, y todo tiene relación, por ende vamos a encontrar mejores fletes, porque al tener mayor capacidad, nosotros vamos a tener mayor oferta en espacios, lo que va a permitir que nuestros fletes se reduzcan, ¿no? En una situación normal, diría yo, porque como ustedes bien lo saben, actualmente, nosotros, el tema de la pandemia, estamos teniendo hoy unas complicaciones con respecto a los fletes internacionales de importaciones, sobre todo, porque justamente la escasez de equipos, el retiro de frecuencias y salida de naves en orígenes ha reducido justamente la oferta, ha aumentado la demanda, sumado al feriado chino en el que nos encontramos en este momento y que más o menos dura como 20, incluso un mes, porque no es que la fiesta del feriado chino, a veces la gente malinterpreta esto, dure los 20 o 30 días. Lo que pasa es que las personas que trabajan en la parte de producción, en la parte logística, en la parte naviera, en fin, tienen que trasladarse, y es una parte cultural o parte de festividades propias de ellos, tienen que trasladarse a provincias muy alejadas. Entonces, el movimiento y el traslado hace que las fábricas tengan que parar definitivamente sus producciones, por ende, las salidas se reducen, por ende, las navieras también retiran salida de sus naves, hacen servicios combinados, ya no sale la naviera A
la naviera B, la naviera C, la naviera D, si no se juntan, sale una sola naviera, digamos la naviera B, que tenga la mayor capacidad y pueda abarcar el 100%, tomando incluso lo que la naviera A, la naviera C o la naviera D tengan ya buqueado, separado. Eso permite justamente a reducir cosas para la naviera, pero elevarlos a nosotros, sobre todo cuando termina el periodo este que menciono acerca de el tema del feriado chino, porque se termina y automáticamente todos van a querer o todos quieren embarcar a la vez. Por ende se genera mayor demanda y como todos sabemos, cuando hay mayor demanda, el problema es el siguiente. Tenemos poca oferta y cuando hay poca oferta y mayor demanda, los precios son los que se disparan. Muy bien. En síntesis, y este preámbulo va a ser importante para que nos puedan entender el caso del día de hoy del manejo de los embarques feeders, que es importantísimo que ustedes lo conozcan, tanto de exportación como de importación. Como les estaba mencionando, básicamente el resumen, para los grandes buques oceánicos de contenedores, no produce ninguna economía escalar a una multitud de puertos y operar en cada una de ellos. O sea, efectivamente, si hablamos de un buque con una capacidad de 9.100 TEUs, como les mencionaba, no va a ir pues al puerto de Paita, al puerto de Hilo, al puerto de Matarani, porque económicamente no es rentable. ¿Okay? O sea, las operaciones no es rentable que estas naves comiencen a parar por tantos puertos pequeños. Además, que no lo podrían hacer, porque esos puertos pequeños, lo que acabo de mencionar, que no solamente los tiene el Perú, los puede tener cualquier país del mundo, no tiene justamente la profundidad vertical, lo que llamamos calado, para que una nave con mayor capacidad pueda entrar, pueda ser recepcionada, podamos recibirla. Entonces, entre mayor calado, me refiero a mayor profundidad en el mar, viendo justamente la medida vertical de un buque, vamos a poder recibir naves con mayor capacidad y por ende vamos a poder recibir mayor cantidad de contenedores. Como no existe eso en los puertos pequeños que están concesionados, sí, tanto el de Paita como el de Matarani, que viene a ser el segundo y tercer puerto más grande del Perú, están concesionados, aún la inversión en profundidad y en calado es lenta. Se están preocupando primero, y eso está bien, de hecho, por la parte de infraestructura física, de recepción, de dar el servicio netamente logístico a los que están ya haciendo importaciones y exportaciones por esos puertos. Además que tenemos un sistema también de cabotaje que nos funcionó muy bien debido al fenómeno del Niño del 2017. Por ende, esta situación, por ende, toda esta parte logística que no comprendemos mucho, justamente por eso estamos pasando a una parte mucho más casuística, permite que se alimente el Callao de estos puertos pequeños o viceversa, que llegue la mercadería de importaciones al Callao y que el Callao comience a alimentar a estos puertos pequeños denominados puertos feeders y esas naves pequeñas denominadas naves feeders comiencen a embarcar la mercadería denominado embarque feeder. ¿Ok? Entonces tenemos estos tres términos. Tenemos puerto feeder, tenemos nave feeder y tenemos un embarque feeder. ¿Ok? Caso específico o un caso o un ejemplo claro son las tiendas por departamento que están haciendo importaciones para campañas específicas, digamos Navidad, a través del puerto del Callao y los contenedores son distribuidos a puertos feeders, o sea, una tienda por departamentos, importaciones de juguetes y comienza a embarcarlo hasta el puerto de Matarani para que abastezca esa zona del Perú o al puerto de Paita para que abastezca esa zona norte del país. Por ende, son considerados embarques feeders. ¿Son rentables? Bueno, hay que echar números. Es el tema, que un analista de comercio exterior debe tenerlo sumamente claro. Hay que echar números. ¿Qué te conviene más? Importar la mercadería por el puerto del Callao, nacionalizarla y mandarla por un transporte terrestre hasta la ciudad de Piura, importarla o mandarla por un transporte terrestre a la ciudad de Arequipa,
o hacer un embarque feeder desde el puerto del Callao sin necesidad que toque la parte, la parte, salga de zona primaria, sea embarcado a una nave más pequeña, a una nave feeder, y que ésta sea distribuida o sea embarcada hasta la ciudad de Piura o la ciudad de Arequipa, por ejemplo, en el puerto de Paita o en el puerto de Matarani, al sur del Perú. Entonces, hay que ver el tema de la rentabilidad. Y el tema de la rentabilidad hace que un analista de comercio exterior haga la comparación, coja el tema de números y finalmente puedan tomar una decisión. Por eso, siempre hacer todo con sustento. Todo con sustento. Ahí ya no hablamos mucho del tema del tiempo porque por lógica o por razones obvias se está haciendo las importaciones con anticipación, justamente para poder evitar, justamente para poder mantener la distribución con tiempo, hacer la nacionalización con tiempo y obviamente, incluso en algunos casos puede darse también hacer o tomar los servicios de un operador logístico y esos servicios son de almacén simple, mientras que sea la distribución final. A ver, en nomenclatura de logística internacional, ustedes pueden ver, aquí les voy a dejar este cuadrito acerca de las fichas que forman parte de esta parte. Y nos vamos a la ficha número 6 cuando hablamos de transporte marítimo de corta distancia. Ahí encontramos el buque feeder. En el transporte marítimo de corta distancia. Efectivamente, porque estamos hablando del puerto de Paita hacia el puerto del Callao o viceversa, y hablamos que de 24 horas de traslado. 24 horas en líneas generales, porque el puerto de Callao hacia el puerto de Valparaíso o el puerto de San Antonio, el puerto principal de Chile, hablamos de 48 horas. Entonces, más o menos, creo que 24 horas es un tiempo suficiente de abastecimiento del Callao hacia digamos, el puerto de Paita o del Callao hacia el puerto de Matarani, ¿no? Como dos ejemplos muy específicos a los que nosotros debemos tomar en cuenta. Son transportes marítimos de corta distancia. Ahora, hay algo importante que debemos tener en cuenta también, la frecuencialidad, porque hasta ahora suena todo muy, muy bonito, ¿no? O sea, yo mi embarque feeder, abastezco el puerto de Paita y por ende puedo toda la zona norte, incluso la región oriental del Marañón, puedo abastecerla con la mercadería que yo importe o me traslado hasta el puerto del sur a través de Matarani y finalmente puedo abastecer también toda la parte sur eh, del país. Por ese lado está genial. El tema es que los embarques feeder, las navieras que brindan el servicio de embarques feeders, no son todas las que tenemos en el Perú. Nosotros tenemos más de 10 líneas navieras con las que trabajamos y que cada una tiene sus propios agentes navío. Pero no todas son las que dan el servicio de embarque feeder. Ese es un punto importante a tener en cuenta. ¿Debido a qué? A que si no vemos que hay una frecuencialidad, no hay una frecuencialidad diaria, tenemos que identificar cada cuántos días estas líneas navieras, que son 2 o 3, que dan el servicio de feeder al puerto de Matarani, por ejemplo, saber cuándo son sus salidas, para poder enlazar justamente la logística y saber, conocer el lead time de un embarque feeder. Como les menciono, esto se ha vuelto muy popular a raíz del fenómeno del Niño del año 2017, en el que las carreteras que comunicaban la costa de nuestro país estaban interrumpidas, pues valga la redundancia, por el fenómeno del Niño. Entonces, todo este fenómeno del Niño que trajo consigo el deterioro de la parte de comunicación y el abastecimiento de mercadería, y nosotros sufrimos de eso, ¿verdad? Sufrimos de eso porque ¿qué es lo que quedó claro? ¿Qué es lo que tuvimos? Desabastecimiento de algunos productos provenientes del norte, provenientes del sur. Por eso salió el tema del cabotaje, por eso se retomó esta metodología que sí existe, esta alternativa que ya existía denominada cabotaje y se comenzó a hacer justamente abastecimiento vía mar a los principales puertos. Entonces tienes como departamento o supermercados como Totus o Ripley, comenzaron a utilizar esta modalidad de embarque y distribución y abastecimiento interno nacional. ¿Pero qué utilizaron? Pues justamente lo que denominamos y estamos denominando como embarque feeders. ¿Por qué comenzaron a utilizar los embarques feeder?
Porque al tener destruida la parte de infraestructura terrestre que conectaba o nos conectaba con el norte, esta es la segunda opción. Pero hay que saber cuándo es justamente la frecuencialidad. No es diaria, no son todas las líneas navieras que participan, son algunas contadas con las manos. Bien, entonces cada cuánto tiempo salen, para que nosotros como importadores podamos justamente comenzar a tomar el número, comenzar a medir el lead time. Ahora, antes del caso que vamos a resolver, vamos a revisar también un régimen aduanero que está muy ligado con el tema de los embarques feeder. Muy bien, es importante que lo conozcamos, porque vamos a enlazar la conferencia del día de hoy, incluso con la zona franca, con Sofra Tacna, y qué tiene que ver esto con los embarques feeder y en qué puede beneficiar, y si es que hay empresas que actualmente utilizan esto. Incluso vamos a llegar un poco más allá. Vamos a llegar al puerto de Arica, un puerto chileno, pero que nosotros tenemos un brazo de ese puerto, un muelle. Un brazo es una forma de decirlo. Tenemos un muelle, el muelle número 7, justamente también considerado un puerto feeder que nos permite a nosotros el abastecimiento, por un lado, a nuestra Sofra Tacna y por el otro, abastecer a nuestro mercado boliviano por justamente la cercanía terrestre del muelle 7, que es el muelle que Perú tiene bajo su control dentro del puerto de Arica. Siempre hay muelles. Dentro de un puerto existen muelles, como en el caso del Callao. El puerto del Callao, muelle norte, muelle sur. Bien. A ver, vamos ya a manera de resumen. Consecuentemente, nació el concepto de buque feeder o alimentador, que es lo que le mencionaba, ¿no? Alimentador, para suministrar desde un gran puerto, generalmente denominado oceánico, que lo mencionaba, el puerto hub, o puertos pequeños de sus alrededores mediante buques de tamaño mucho más reducidos a las naves oceánicas, todas las naves con gran capacidad. Esto básicamente es el resumen de lo que estoy comentando hasta el momento. El buque oceánico se denomina Mother Vessel o nave principal, nave madre, buque madre. Su término en inglés es Mother Vessel, ¿ok? Que es justamente la nave principal con mayor capacidad, que es alimentada por puertos y naves más pequeñas de puertos o ciudades cercanas. A ver, actualmente sí existe una nave principal a nivel mundial que solamente conecta China y Los Ángeles, Estados Unidos, pero por el puerto de Los Ángeles. Y que todo esto en alta mar tiene un tiempo de tránsito de 4 días, con una capacidad de 15.000 TEUs. Entonces estamos hablando de una capacidad de 15.000 TEUs, lo que permite abastecer a Estados Unidos de uno solo. ¿Ok? Esta nave solamente se mueve, como le mencioné, dentro de China y California. ¿Ok? China y California. Muy bien. Es importante saber esto porque la estrategia justamente en el mercado de Estados Unidos es, y siempre ha sido así, abastecerse y por economía de escala, manejar un precio de compra barato, nacionalizado, salir a vender, salir a plantear su programa de descuentos internos y promociones, y cuando finalmente ya no puede vender más de toda esta cantidad de productos que ha traído, sale a abastecer mercados de América, ¿no? Con otro tipo de ventas, con promociones, en aras de recuperar al menos el costo del producto o recuperar su inversión. Por ende, hay muchos peruanos, sobre todo, o empresas peruanas que compran saldos de Estados Unidos. Es justamente por esta razón. Lo que pasa es que Estados Unidos no solamente quiere recuperar lo invertido, que ya dejó de vender, dejó de marginar, dejó de tener un precio blanco, ya pasó su sistema de, su programa de descuentos, en fin. Pero hay muchos peruanos que hacemos esto, muchos peruanos que hacemos importaciones de Estados Unidos de saldos. Ahora, en Estados Unidos, el proveedor, y es el perfil que también debe conocer todo analista de comercio exterior,
el perfil del proveedor americano o de Estados Unidos, básicamente, es un perfil que no maneja mucho el tema de los 5TR. Para ellos, todo es FOB. Todo es FOB. Pero yo los invito a cuando hagan una compra con un proveedor de Estados Unidos y vean en la proforma que dice FOB, pregúntenle cuál es la dirección de recojo o dónde está localizada. El pickup address, ¿no? La dirección de recojo, y ellos se lo van a decir. Porque tiene mucha lógica. Primero, porque nos están vendiendo saldos. Y por ende, la importación de saldos, no van ellos, encima que quieren recuperar el dinero, gastar en logística, FOB, y ponerlo en el puerto de Los Ángeles de repente para que sea exportado. No, porque es un saldo. ¿Quieres la mercadería? Bueno, no te va a costar, pero tienes que venir a recogerlo acá. Listo. Así de simple. Entonces, básicamente por eso nace el tema de los buque feeders, que comienzan a alimentar, y es en el caso de exportaciones, al puerto principal, digamos, Paita, Callao, para que salga, zarpe al mercado asiático, al mercado europeo, que son los mercados más grandes, ¿no? Por darle un ejemplo. Esta forma de operar el transporte marítimo de contenedores es muy común y se realiza en uso bastante generalizado, el transbordo de un contenedor, es verdad, en un puerto intermedio, para ser de nuevo cargado en un buque oceánico, ¿no? Que lo transportará a un puerto o un destino final, con el uso generalizado del transbordo como estrategia operativa. Ha nacido un nuevo concepto llamado Puerto Hub, que es lo que mencionaba. No hay que confundir el tema de los transbordos con embarques feeders. Si nosotros hacemos importaciones, por ejemplo, de China y de puertos muy pequeños, como el puerto Zhuhai, por ejemplo, tenemos que trasladarlo hasta un puerto principal, digamos Shanghai, Ningbo, Qingdao. ¿Okay? Pero no confundamos el abastecimiento o la alimentación, que justamente es el core de un embarque feeder, con un transbordo, y tiene que haber un transbordo de todas maneras, con un transbordo originado por otro tipo de características o circunstancias, como es en el caso de los servicios combinados. Cuando un puerto pequeño alimenta a un puerto hub, es básicamente porque lo necesita, y ese transbordo se va a dar sí o sí, no hay otra solución. Diferente es que las líneas navieras se junten, negocien y que una salga llevando la mercadería y la demás, ya que todas las demás no han tenido o no hay reservas, no tienen al 100% operativa o ocupado al 100% el espacio, entonces por ende tienen un 30, un 20, un 40, prefieren juntarse y que una solamente salga. Entonces ahí se genera otro transbordo, pero eso no tiene nada que ver con el tema de los embarques feeder. De hecho, es muy gracioso. Las naves feeder en China, por ejemplo, que vienen de puertos más pequeños, incluso puertos fluviales, eso tiene que quedar claro también, fluviales y lactostas. Las naves feeder en los puertos pequeños de China tienen nombre chino, de nombres muy pequeños. Tú lees el nombre de la nave y la nave es una nave china. Pero cuando llega al puerto hub a alimentar ese mother vessel, esa nave madre, la nave madre ya tiene nombres anglosajones. Así salga de China, la madre nave tiene ya, cambia de nombre y cambia un nombre ya mucho más anglosajón. A ver, aquí quería también brindarles esta información para que los acompañe a ustedes. Es importante que ustedes manejen, incluso controlen un poco esta información del tipo de naves. ¿Por qué es una nave feeder o qué tipo de naves existen en el transporte marítimo? Acá hablamos de capacidades, ¿no? Ya hemos mencionado cómo medimos la capacidad de una nave, ya hemos hablado acerca de eso, ya hemos identificado que por qué usamos la terminología TEUS y no usamos la terminología de contenedores, también lo hemos revisado, y ahora vamos a pasarlo específicamente al tipo de naves o al tipo de clase de naves con la cantidad de TEUS que pueden contener.
Por ejemplo, una nave feeder, como les mencionaba, una nave pequeña, solamente puede cargar entre 100 a 499 TEUs. No puede cargar más. No puede cargar más porque es una nave pequeña, es una nave feeder. Después hablamos después ha evolucionado un poco esto y ha evolucionado el tema denominado Feeder Max. Y el Feeder Max llega a cargar desde 500 a 900 TEUs. Entonces es una nave que igual sigue siendo pequeña, sigue siendo considerada una nave feeder, pero ya tiene el doble de capacidad para poder abastecer en un puerto hub a una nave matriz o madre, como quieran decir. Después pasamos al tipo de clase de nave denominada handing, que ya sí comienza o puede o tiene la capacidad de embarcar de entre 1000 a 1999 TEUs. Y después hablamos de la Sub-Panamax. Y la Sub-Panamax habla acerca de la carga de 2000 a 2999 TEUs. Después tenemos los denominados Panamax, que han comenzado a entrar al Perú a raíz de que se concesionó el puerto del Callao. Y la nave Panamax es naves que contienen o tienen la capacidad de entre 3000 a 3999 TEUs. Para que finalmente hablamos de los Over Panamax, que son ya naves que se manejan con mayor capacidad o por encima de 4000 TEUs. Interesante algo aquí. Aquí hay algo interesante que nosotros debemos tomar en cuenta. Y lo interesante es lo siguiente. El Perú, antes de ser concesionado y a estar manejado por la empresa nacional, solamente recibíamos hasta un Sub-Panamax. Una vez concesionado, hablamos de barcos Panamax y después hablamos de los Over Panamax, que ya manejan más de 4000 TEUs, y eso el Perú ya está en capacidad de recibir en el puerto del Callao, y de hecho ya lo estamos recibiendo hace 5 o 6 años, ¿no? Posterior a que se concesionó el puerto. Un dato importante que quería comentarles, ¿no? Un dato, un plus. El puerto de el Callao, específicamente en el muelle sur, en DP World, el Dubai World Port, de capital de Dubai, de los Emiratos Árabes. Este puerto no existía prácticamente. No existía el puerto en sí. Entonces, ¿qué sucedió? Esto ha tenido una mayor inversión. A diferencia del puerto de APM Terminal o el puerto del Muelle Norte, en el que sí ya había infraestructura mal manejada o bien manejada finalmente por la empresa nacional, ya existía. Infraestructura que tuvo que ajustarse y mejorarse. Pero en el caso de DP World, en el caso del Muelle Sur, no existía nada. O sea, era simplemente un muelle abandonado en que ellos comenzaron a invertir, y el nivel de inversión fue sustancial, obviamente en comparación de los amigos del Muelle Norte, que ya han encontrado infraestructura ahí. Bien, ahora quiero pasar un poco más rápido esto para llegarnos al tema del caso, pero quería mencionarles también lo siguiente. Panamax, ¿a qué se conoce una nave o un buque como buque Panamax? Con dimensiones que permiten, se conoce cuando tienen dimensiones que permiten su paso a través del canal de Panamá. Y eslora máximo 295 metros, con una mangada total de 32,25 y un calado máximo de 13,50 metros. O sea, el calado, la profundidad de la nave va a llegar a 13,50 metros. Eso no existía antes en el Perú. No teníamos esa profundidad de calado, ahora tenemos, y tenemos más, de hecho. Porque no solamente recibimos Panamax. Entonces, como nosotros podemos recibir y estamos en la capacidad de recibir Over Panamax, por lógica, nuestra profundidad dejó de ser de 3,5 o finalmente no tuvimos nunca esa profundidad y pasamos a tener una mayor profundidad. ¿Okay? Y justamente se conoce como sobre Panamax o Over Panamax o Post Panamax a un buque que con una dimensión por lo menos mayor a la de Panamax, mayor en calado, mayor capacidad de TEUs también. ¿Por qué quería hacerles recordaris o mencionar la parte del régimen aduanero, del tránsito aduanero? Porque el tránsito aduanero
y el documento del transporte internacional tendría que mencionarlo, me refiero al BL, por ejemplo, o la carta aporte, o la guía aérea, debe mencionarlo en el cuerpo, la palabra tránsito aduanero, para que pueda movilizarse durante su traslado, valga la redundancia, en todo el país, ya sea vía carretera, ya sea vía marítima, hasta el destino final, que puede ser una zona franca o una aduana distinta a la aduana marítima del Callao, digamos la aduana de Pucallpa, la aduana de Junín, en fin, ya cuando entren en esas aduanas ya lo nacionaliza y pierde el poder o pierde el título de ser un tránsito aduanero, ¿no? Porque recordemos que este régimen permite que las mercancías provenientes del exterior que hayan sido destinadas sean transportadas bajo el control aduanero. ¿Y esto puede ser transportado en qué? En un embarque feeder, obviamente. De una aduana a otra, digamos de la aduana marítima del Callao a la aduana de Paita, a la aduana de Pucallpa, a la aduana de Tacna, en fin. Y no hay un pago aquí, esto no es una importación definitiva, hay una suspensión de pago de todo lo que son tributos aduaneros, obviamente previa la presentación de una garantía. Por ejemplo, la marca Marathon es una de las marcas que maneja muchísimo el tema de embarques feeders hacia zona franca. Entonces es una combinación de los embarques feeder más o incluye la parte que tiene que ver con el tránsito aduanero. ¿Por qué? Tránsito aduanero entra por el Callao, pero su destino final, ¿cuál va a ser? La zona franca de Tacna, Sofra, en donde no pagas impuestos. ¿Y cómo lo va a trasladar? ¿Vía carretera o vía marítima? Vía marítima, ¿con qué servicio? Obviamente con el servicio feeder, Esa es la idea. ¿Bien? A ver, vamos a hacer un casito rápidamente, muy sencillo, porque lo básico era que ustedes entendieran estos conceptos teóricos, casuísticos, digamos, a manera de ejemplo también, es recordar un poco, porque nosotros estamos, o sea, la idea de esta serie de conferencia de casos es dar un poco más, dar una mayor cantidad, no un poco más, dar mayor cantidad de horas al curso de analista de comercio exterior para que vayamos aprendiendo de más aristas, aprendiendo de más información que sale y tratamos de aterrizarlo siempre en un caso, ¿no? A ver, se divide en dos. Vamos con la parte de exportaciones, ¿no? El caso de embarque feeder en el proceso de exportaciones, en el proceso de importaciones. En el importación, ahorita vamos a ver el tip de importaciones. En el caso de exportaciones, por ejemplo, ¿no? Acá hablamos de Peruvian Food Sack, que es un trader internacional en el mercado agroindustrial. Perfecto. Con mercados en el extranjero, ¿ok? Este trader que se abastece de distintos proveedores, ¿no? Asociación de Productores de Banano, la ONG productora de café orgánico, se abastece. El trader no invierte, es un intermediario. ¿Okay? Entonces, este intermediario, este trader, distintos productos abastece a nivel mundial, ¿ok? Y la empresa, o sea, este trader, considera o coordina sus principales embarques del puerto de Paita, del puerto Matarani, a los mercados europeos o mercados asiáticos. ¿Por qué? Porque sus proveedores, por ejemplo, queremos abastecer al mercado europeo de paltas Hass, muy bien, y el principal proveedor es la Asociación de Productores de Palta del departamento de Moquegua, por ejemplo. O digamos, abastecer a Alemania de banano orgánico y mi proveedor, en este caso, digamos, eso es lo que podría decir el trader, el proveedor es la Asociación de Bananeros de Sullana, Provincia de Sullana, departamento de Piura. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, palta y banano, departamento de Moquegua, departamento de Piura, en vez de ser un traslado interno hacia el puerto del Callao para que el puerto del Callao zarpe la nave, se toma la opción de trabajar en barque feeders. Por ende, mi cliente en el extranjero, mercado europeo, asiático o cualquier mercado que sea, va a leer en mi facturación o en mi proforma invoice, va a leer el término FOB Paita o FOB Matarani. Sin embargo, tiene que conocer que es un embarque feeder. ¿Por qué? Porque la nave va a salir de esos puertos, pero va a salir hacia otra nave.
con otro nombre distinto. Entonces, aquí también hay algo importante que ustedes deben conocer y eso forma parte de lo que son gestión documentaria, documento, valga la redundancia, de comercio exterior. El BL tiene que indicar ambos puertos, tiene que indicar ambas naves. Porque si estamos hablando de FOB Paita y que salió en la nave A, mi cliente está en España, al puerto de Valencia, la nave que va a llegar no es la nave A, va a llegar a la nave B, la nave madre, la nave principal, la que mi nave A abasteció en un momento determinado. Ojo con eso. Entonces, tiene que mostrar los dos puertos y las dos naves, el BL, si no, tu cliente, ¿cómo se entregaría en qué nave va a llegar? Tú le dijiste FOB Paita, y es más, va a ser traslado, va a ser transbordo en el Callao. Esa información es muy importante, porque si no la tomamos con esa importancia, nuestro cliente es posible que no pueda liberar algunos tributos arancelarios si es que tenemos un tratado de libre comercio, porque el certificado de origen no va a estar emitido adecuadamente, porque estamos justamente o no estamos contemplando la información del primer puerto, sino del puerto base y no del primer puerto, que tiene que estar incluido. Es con el tema de exportaciones y ahora vamos a ver una plataforma comercial que nos va a permitir conocer las rutas y frecuencialidades de exportaciones, que es muy importante. Y lo otro lado, con en el tema de importaciones, miren, Ikawa SAC es una empresa importadora de línea de electrodomésticos y está incursionando en el mercado institucional con la importación-venta de dispensadoras de agua. Y esto viene de puertos Zhuhai, China. Lo que pasa es que en China, a diferencia de otros países, las regiones han comenzado a especializarse. Y este tipo de productos en la región de Zhuhai es donde tú puedes encontrar proveedores y dispensadores de agua, básicamente. Por ende, tienes que conocer, previo a tu compra, ojo, gestores de compras internacionales, previo a tu compra, debes conocer el tiempo de tránsito entre ese puerto pequeño o feeder denominado Zhuhai y el puerto principal más cercano, que puede ser cualquiera de los que formen en la provincia de Shenzhen o digamos Ningbo, el que esté más cerca. Ojo, ahí, a ver, tenemos un tip, un consejo ahí. ¿Qué es lo que yo haría como importador? Si yo sé que mi nave y que mi puerto, el puerto de embarque es un puerto hub, es un puerto feeder, perdón, se va a alimentar el puerto hub, lo que yo hago inmediatamente es lo siguiente. Corto mi negociación desde el puerto principal, el puerto hub más cercano. Yo mismo checo cuál es el puerto más cercano, el puerto feeder Zhuhai, ya, digamos Ningbo. Perfecto. Negocio no FOB Zhuhai, sino negocio FOB Qingdao. ¿Por qué? Ese transporte interno, ese feeder, ya corre por cuenta de mi proveedor, ya no por cuenta mía, porque yo le estoy comprando FOB Ningbo. Seguramente habrá un tema de alza de precio, por eso volvemos a las capacidades que tiene que tener un analista de comercio exterior. ¿Qué es lo que tiene que saber? Echar números y ver, ¿me conviene que me embarque el puerto Zhuhai aumentando mi flete internacional o negocio para que lleve directamente al puerto principal, que digamos Ningbo, y me va a elevar el costo del producto? Y vas viendo, haciendo tu cálculo de factor de nacionalización, vas viendo con anticipación para tomar justamente este tipo de decisiones. Muy bien. A ver, nos apoyamos en esta plataforma comercial, en esta plataforma de inteligencia comercial, que es Rutas Marítimas, de CISEX. Digamos que CISEX, esto pertenece a CISEX. Muy bien, y aquí tenemos justamente lo que nos sale es el tema del embarque feeder, dependiendo del puerto de exportación, y vamos a ver. Vamos a entrar a la página para que aprendamos juntos a hacer esta situación. Listo. Veamos. Vamos a entrar. Acá estamos.
Muy bien. Vamos a copiar este. Se colgó esto. Ya. Vamos a abrir uno nuevo para poder explicarles. Vamos a ver. Rutas marítimas. Ahí les dejamos y compartimos el link para que ustedes puedan entrar también. Puedan entrar desde su computadora. A ver. Si no, también pueden entrar por Google, no hay problema. Ya, acá está. A ver. Vamos a ver, vamos a tener un ejemplo de exportación, ¿ya? El puerto de origen, vamos a ver, vamos a elegir el puerto de Paita, muy bien. País de destino, vamos a venderle a China. No, vamos a venderle a Alemania, banano orgánico, ¿ok? Perfecto. Al puerto de Hamburgo, al puerto principal, muy bien, continuamos. Vamos a hacer la parte de Paita, norte de Europa. Y esto nos va a permitir justamente que eso es lo que yo quería que ustedes tengan a la mano. Esta es la ruta que va a ser. Paita, nos vamos a Hamburgo. ¿Ok? Acá, semanal. Muy bien, semanal. Y aquí, ¿cuáles son las líneas navieras que dan el servicio de Paita? Miren, MSC, MERS, Hamburg y CCNI. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen esta información con el tiempo, con los días de tránsito, para que ustedes puedan salir justamente a negociar con sus proveedores cuál va a ser la frecuencialidad, el manejo de tiempo. Ahí tenemos los costos incluso, y eso es importante, porque dentro de nuestra estructura de costos de exportaciones, nosotros debemos saber cuánto nos cuestan los fletes por línea naviera, y no solo contenedores, porque a veces hacemos exportaciones de menor cuantía y también trabajamos exportaciones de carga suelta. También sale ahí. ¿Ok? Entonces yo los invito a que revisen a mayor profundidad esa plataforma comercial porque nos va a permitir tomar ciertas decisiones, tanto en exportaciones como en importaciones. Bien, a ver, el tiempo nos ha ido volando. Recuerden que Cames comparte con ustedes toda esta información, toda esta data. El video también está colgado, lo pueden ver también dentro del programa, dentro del sistema. Y nada, solamente me queda agradecerles y invitarlos a la próxima conferencia dentro del curso de Analista de Comercio Exterior. Vamos a seguir con mayor casuística y vamos a comenzar a seguir interactuando más y llevando también justamente, que es lo importante, la relación que existe entre teórica con justamente la parte casuística que presentamos. Gracias a todos y nos vemos la próxima conferencia. Como quieres, cuando lo deseas,